Por años, investigadores de los Institutos Nacionales de Ciencias en Estados Unidos, la NIH, habían estudiado la planta cannabis y sus componentes. En los años 90, durante estas investigaciones, se dieron cuenta que ciertos componentes de la planta podrían tener algunas propiedades antioxidantes que serían benéficas para el tratamiento de ciertas condiciones neurológicas. El 4 de abril de 2001, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos aplica a nombre y en representación del Gobierno Federal de Estados Unidos para el registro de una patente relacionada con estos componentes, para el tratamiento y como prevención para enfermedades asociadas al estrés oxidativo, mencionando incluso enfermedades autoinmunes, inflamatorias, algunas inclusive relacionadas con el envejecimiento inclusive enfermedades cardiovasculares. La patente US 6630507B1 ha sido aprobada desde el 7 de octubre de 2003 y esta también hace mención a las propiedades neuroprotectoras de los cannabinoides para ayudar a limitar el daño neurológico en paros cardíacos o en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. En 2003, la planta cannabis era prohibida a nivel federal en Estados Unidos. De hecho, la prohibición de la marihuana persistía en buena parte del mundo. Y todas las listas de clasificación de sustancias en los diferentes países del mundo la consideraban como una droga, sin ningún potencial terapéutico y con un potencial alto de adicción. Soy José Lugardo Espejel, director de Sativa Care, primera clínica de cannabis medicinal en México. Te doy la bienvenida a este webinar Desmintiendo mitos sobre el CBD y la marihuana, la verdad sobre la adicción y efectos en la salud. Deja tus comentarios en la parte inferior de tu pantalla. Sobre todo si estás viendo esto en YouTube, te invito a que te suscribas también a nuestro canal. Considera compartir este material que seguramente le podrá servir a alguna persona cerca de ti. También puedes comunicarte con nosotros utilizando el código QR que ves aquí en pantalla. Envíanos un mensaje de WhatsApp a nuestro robot y por ahí nos mantenemos en comunicación. Desde 1971, el gobierno federal de Estados Unidos ha encabezado una guerra frontal contra la marihuana y otras sustancias que ha, de hecho, fallado por completo. Durante ya estas 5 décadas de esta guerra contra las drogas, las políticas relacionadas con esta droga han fomentado el racismo, la criminalización de personas, causado muchísima violencia en diferentes países, ha generado mucho estigma alrededor inclusive de personas que viven con ansiedad y con otros trastornos de salud mental, y también ha generado mucha desinformación e impedido el avance científico y el conocimiento alrededor de esta planta y sus efectos en la salud de manera un poco más objetiva. Cualquier discusión acerca del CBD o de la marihuana amerita reconocer justamente algunas de estas fallas de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones, porque es crucial que podamos poner en la discusión sobre la mesa algunos de los hechos sobre esta planta y que el público, tú en casa, con tu familia, podamos juzgar entre todas y entre todos de manera objetiva por qué ha sido prohibida y cómo podemos pasar a tener mejores políticas públicas que beneficien a la salud de nuestras comunidades y que ayuden también a reparar un poco de los daños ocasionados por la guerra contra las drogas. La discusión de hoy se va a centrar en 3 ejes muy simples. No vamos a profundizar tanto en muchas diferentes vertientes. Nos vamos a enfocar primero, vamos a tocar el tema del estigma asociado a la marihuana y vamos a hablar un poquito sobre cómo estos pensamientos, sentimientos en la sociedad ha afectado nuestra búsqueda por conocer la verdad. Después hablaremos un poco sobre el tema que preocupa a muchas familias, a muchas personas, seguramente a ti te preocupa mucho, el tema de la adicción a la marihuana, lo vamos a tocar de frente, exploraremos un poquito sobre este tema. Y finalmente vamos a hablar también de frente sobre algunos de los principales mitos que se le asocian a la marihuana, al CBD, en esta discusión. Entonces, empecemos.
Primero vamos a hablar sobre un tema que me interesa demasiado y que habla un poco del estigma. Y para ello te quiero invitar a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo he hecho en diferentes ocasiones, en diferentes contextos. Y me gustaría que me acompañes, solo toma unos momentos a hacer este ejercicio. Quiero que por un momento cierres los ojos y que pienses quizá en una persona que utiliza cannabis medicinal. Piensa quizá en las expresiones faciales de esta persona, quizá notamos un poco de dolor, de cansancio en el rostro de la persona, tal vez la edad, quizá, no sé, te la imaginas fumando o tal vez utilizando alguna tintura o utilizando alguna crema en las manos. Quizá tal vez te imaginas que esta persona es una persona cercana a ti, quizá la conoces o tal vez te parece una persona completamente ajena. Ahora, sin abrir los ojos, quiero que pienses en una persona que está fumando marihuana. De nuevo, quiero que pienses en las expresiones faciales. Quizá la notas un poco diferente, quizá está fumando, muy probablemente. No sé, tal vez te la imaginas en casa o tal vez en algún contexto social, quizá hasta en la calle. Quizá también esta persona la conoces o tal vez posiblemente es una persona completamente desconocida. Cualquiera que sea tu experiencia o conocimiento en el tema de la marihuana previo a esta discusión, esta imagen mental que formaste en ambos casos es muy similar a la del resto de las personas a la que yo he formado en este ejercicio. Quizá por un interés personal has tenido una imagen muy vívida, quizá ha sido muy personal imaginar el dolor que vive una persona que utiliza cannabis medicinal. Pero algo interesante pasa cuando utilizamos la palabra marihuana y cuando ésta llega a nuestra mente. Es un poco incómodo escuchar esta palabra, inclusive es un poco incómodo decirla, ¿no te parece? A causa de la guerra contra las drogas y de la prohibición de la marihuana, tú y yo crecimos con ese mismo prejuicio. Lo más interesante es que es muy difícil evitarlo, porque no solo te fue enseñado a ti, personalmente, también a tus profesores en la primaria, en la escuela, cuando eras pequeña, pequeño. También se lo enseñaron a tu mamá hace muchos años, antes de que nacieras. También a tu jefe en la oficina, en donde quiera que trabajes. Y también se lo enseñaron a tu doctora de tu confianza, de cabecera. Esta experiencia que hemos vivido es un claro ejemplo de un sesgo implícito en relación al tema de la marihuana. Uno que continúa afectando no solo tu opinión acerca del tema, sino cómo interactúas también con personas que consumen marihuana. Estos sesgos han afectado a personas que trabajan también en la construcción de políticas públicas, en el contexto político también. Por esta razón, muchas de las leyes, incluso todas las leyes, reglamentos que mencionan o hacen mención a esta palabra en cualquiera de sus vertientes, ya sea cannabisativa, marihuana medicinal, el uso adulto, la posesión, los crímenes, en todos lados donde se hace mención en todos los países, estas leyes, estos reglamentos, estas menciones han sido afectadas por este sesgo, porque al final de cuentas fueron redactadas por estas personas. En el caso de México, por ejemplo, la Ley General de Salud es el principal documento que engloba las políticas de la nación para mejorar la salud de las y los mexicanos. Es un documento muy largo y si te pones a leerlo, tiene un lenguaje muy fuerte, muy duro en contra no solo de esta planta, curiosamente, sino también una mención específica a las personas que la consumen. Hay una estigmatización por diseño en este documento. Y seguramente la normativa en tu país, ya sea que estés en Colombia o en Argentina o inclusive en Canadá, Estados Unidos, eh,
y lees las leyes de salud locales, te vas a dar cuenta de este sesgo. Hay una criminalización de las personas y se nota mucho este lenguaje duro, haciendo menos a las personas y a las personas que consumen marihuana. Incluso cuando haces una búsqueda en Google o en TikTok, en cualquier red social que utilices, donde ya puedes hacer búsquedas más recientemente también ocurre esto. Las personas hablan mucho desde esta experiencia y eso se nota también en todas las acciones, en todas las diferentes comunidades que se hacen. Ese sesgo está ahí, haciendo en muchas ocasiones juicios morales, tomando posturas. Hace poco estaba viendo las historias justamente de Instagram de una persona que es influencer. Es muy reconocida esta persona y sus seguidores le preguntaban si consumir marihuana es malo, es negativo, ¿no? Una pregunta bastante natural. Y yo quise tomar nota de sus comentarios, me pareció muy importante para nutrir esta discusión y aquí te comparto un poco de estos comentarios. Voy a tratar de recrear un poco el ánimo porque ella graba un video respondiendo a la pregunta de sus seguidores, ¿no? Algo así más o menos decía. Cuando consumen demasiado se quedan como trepados en todo momento, ya como que su cerebro está fundido. Esa cosa hace daño. Se ponen muy lentos, está en otra sintonía la persona, ya no se puede hablar bien con ellos, con ellas. El sesgo está bastante evidente, bastante claro en la elección de las palabras, en la forma en la que hacemos menos a otra persona, en la forma en la que estigmatizamos um, una conducta, ¿no? Y finalmente, cuando revisas la literatura científica, también se nota mucho este sesgo. Aunque es muchísimo más sutil en este contexto, uno tiene que poner mucha atención para identificar cuando en una investigación se seleccionan datos que resultan muy convenientes por alguna razón, o cuando las personas, por ejemplo, que investigan ignoran algunas posibles explicaciones alternativas completamente acerca de los resultados que están enfrente de ellos, de ellas. O cuando de plano incluso utilizan el lenguaje que da a entender que hay una asociación directa entre la marihuana y un daño en el ser humano, lo cual es completamente falso. La marihuana ha sido estudiada a profundidad en la era moderna desde que sus moléculas fueron identificadas. El CBD fue la primera molécula que se identificó a principios de la década de los 40 y unos años después se empezó a investigar la molécula más activa, digamos, en términos farmacológicos, el THC, a principios también de la década de los 60. Pero quiero hacer un paréntesis contigo porque esta planta ha sido vetada previo a este estudio riguroso que inicia en la época moderna. Ha sido vetada de forma rigurosa a lo largo de la historia por múltiples civilizaciones. Su uso era muy cotidiano desde China, en India, en Mesopotamia, en Egipto. Inclusive, más recientemente fue parte de la oferta de las y de los médicos en Inglaterra y en Estados Unidos, hasta inclusive inicios del siglo XX. Lo podías encontrar en boticas y estaba muy a la mano dentro de otros diferentes productos que utilizaban comúnmente. En México y en Latinoamérica la marihuana continúa siendo y seguirá siendo utilizada no solo en comunidades indígenas, sino también en los pueblos. Seguramente es algo con lo que estás familiarizado. En pueblos, en las ciudades, de manera cotidiana, no es raro escuchar que alguien cercano a nosotros haya tenido algún tipo de interacción con algún tipo de remedio. Desde la época de la conquista española hemos tenido la suerte de alguna manera de integrar esta planta al catálogo, por llamarle de alguna manera, de medicinas tradicionales. Esto ha ayudado a validar un poquito algo en términos de la seguridad, ¿no? No de forma rigurosa, pero es evidencia, ¿no?
Y afortunadamente ahora sabemos que pues ninguna persona ha sufrido alguna muerte por su uso, por untarse algún tipo de producto o por fumarla, ¿no? Esta evidencia ha persistido inclusive en los tiempos más recientes. Pero regresemos un poquito al tema del sesgo en contra de la marihuana. Este estigma no puede ser atribuido tampoco a la legalidad de la misma. En ocasiones pensamos que la falta de la legalidad es lo que ocasiona este estigma, ¿no? Pensamos quizá que cuando se legaliza la marihuana nos vamos a olvidar de este estigma, que ya todo va a estar bien. Eso no es verdad. Hay hoy día, en 2023, millones de personas en por lo menos 60 países en todo el mundo consumiendo marihuana de forma legal. Y el estigma persiste en comunidades médicas, en asociaciones civiles, en autoridades regulatorias, aún a pesar de que hay mercados regulados, ventas legales, el estigma persiste. Y además de todo esto, no hay una sola causa de este estigma. Es muy difícil atribuirlo a una sola causa en específico. Hemos mencionado un poco sobre el rezago al que nos hemos enfrentado como consecuencia de la guerra fallida contra las drogas. Pero esta no es la única causa. La guerra contra las drogas siendo sincero, es una de las principales razones. Las políticas públicas de la prohibición han ocasionado muchos daños en la confianza de las personas en sus instituciones, ha ocasionado mucha corrupción, ha ocasionado inclusive violencia, ha ocasionado que muchas personas desaparezcan inclusive, ha ocasionado muerte. Pero también hay otras vertientes, ¿no? Los medios de comunicación perpetúan este estigma a través de diferentes maneras, mostrando información exagerada sobre algunos de los efectos adversos conocidos, minimizando los múltiples avances científicos que se han hecho en el tema. Y uno nota en la redacción de estos textos cómo las personas, los periodistas, luchan tratando de lidiar con estos cambios. Es muy difícil cuando es un juicio moral con el que evaluamos a esta planta, ¿no? También hay mucho racismo que ha permeado en la opinión pública, que nos ha impedido ver más allá del color de la piel de una persona, y que inclusive hay una asociación directa todavía en algunas personas del consumo de esta planta con unas personas, ¿no? Entonces, una de los principales motores del origen de la prohibición persiste todavía hoy día. También hay mucha discriminación, ha habido una asociación directa entre el consumo de marihuana y quizá la aparición de algunos trastornos mentales. Hoy hablaremos un poco más sobre este tema. Entonces hay personas que viven en discriminación solo por esta razón. Instituciones inclusive como la familia, el núcleo mismo familiar todavía perpetúan este estigma, y la propia religión. Y finalmente la ciencia continúa haciéndolo. Es muy, muy desafortunado que uno nota en la literatura lo que les mencionaba del sesgo, y que resulta muy difícil poder avanzar el tema cuando los mismos investigadores, las mismas organizaciones médicas, los mismos colegios de medicina buscan la forma de rechazar la evidencia que está enfrente de ellos mismos. Me parece muy alarmante ese tema en específico, el tema de la ciencia. Considero una persona de ciencia y creo que ese es uno de los principales trabajos pendientes que creo que tenemos que atender, el estigma en la comunidad científica. Hay algunas formas, considero yo, en el ánimo de pensar que hay algunas soluciones como para ayudar a que este estigma sea un poquito reducido a lo largo del tiempo. Pero bueno, vámonos a ir un poquito más de forma más específica, porque
estrategias pueden haber muchas, ¿no? Y abordar elementos como mayor transparencia, estresar mucho los temas de replicación en los estudios, en la investigación científica, sobre todo cuando hablamos de efectos adversos o cuando estamos hablando de decisiones de políticas públicas que deberían de ser basados en evidencia. Y también obviamente en cuanto a la diversidad y la inclusión en los equipos de investigación, de manera que podamos incluir a todas las personas dentro de nuestros estudios, ¿no? Y no descartar solo por razones arbitrarias. Hay que evaluar críticamente los hallazgos que estamos encontrando y obviamente al estar de frente con datos, con información que no debería tener controversia, pues hay que interpretar bien esos datos. Yo trato de estar muy alerta, me he vuelto muy sensible a ese sesgo. Mi invitación quizá es que te atrevas un poco a escuchar cuando una persona hable de marihuana, que pongas un poquito de atención, que pienses en todo este contexto que hemos hablado brevemente en esta ocasión acerca de el estigma asociado a la marihuana y que tratemos de formar una opinión basada en nuestra evidencia, en lo que nosotros estamos observando, en nuestras interacciones con personas y en que tenga sentido para nosotros. Yo creo que en el caso de la investigación científica, les puedo compartir sobre todo a médicas, a médicos, profesionales de la salud, que este sesgo está siendo atacado de frente, con mucha evidencia. Me da mucho gusto ver el trabajo de personas brillantes en diferentes partes del mundo, cooperando, colaborando y tratando de ayudar a avanzar el conocimiento y la educación al personal de salud. Me da mucho ánimo ese tema en específico para los siguientes años. Y ahora quiero hablar con ustedes acerca de un tema que la verdad, o sea, es muy, muy, muy importante. Seguramente que es algo que es central en el tema justamente de la discusión acerca de la marihuana. Es algo que hemos dado por hecho. Es una verdad que nos contaron a ti, que me contaron a mí hace muchos años. Y que parece ser es que la opinión general del público, de la gente, es que la marihuana es muy adictiva y que es muy dañina. Creo que esto es justo decir que esta es la opinión general del público, ¿no? Una vez que hemos puesto a consideración un poco y que hemos hablado acerca de los sesgos que ocurren en la sociedad, en la ciencia, en el público, en los medios de comunicación, en redes sociales, algunos implícitos y otros no tan implícitos, en muchas áreas de la vida en contra de la marihuana, ahora creo que podemos tratar de buscar una respuesta mucho más sensible para este siglo, para atender a esta pregunta en específico. Hago referencia a una respuesta más sensible porque siempre uno trata de estar en búsqueda de la verdad. La comunidad científica trata de ayudar a avanzar el conocimiento de manera objetiva y creo que todavía hay muchas respuestas que no tenemos. Hoy yo no tengo todas las respuestas para darte. Tengo algunas, pero todavía quedan muchas preguntas por resolver. Entonces me parece más bien la palabra sensible refleja mucho más el hecho de que el tiempo es diferente, que las cosas están cambiando, que el conocimiento está avanzando muy rápido y que es muy importante que nos actualicemos. Sobre todo porque yo estoy viendo que la legalización de la marihuana en todo el mundo es inminente. Parece que ya los diferentes mercados regulados están avanzando muy rápido, los diferentes países están empezando a dar cuenta de que las políticas públicas en otros lados están siendo exitosas y de que los daños que nos habíamos imaginado antes de la introducción de estos mercados regulados no han sido tan malos como algunos actores lo habían proyectado. Entonces eso me anima bastante. Pero antes de hablar específicamente de la adicción a la marihuana, yo quiero hablar un poquito contigo acerca de las adicciones en general. Siento decepcionarte, pero la adicción no es el producto de malas decisiones. Yo sé que este es un tema que todavía puede resonar con algunas personas, es una salida, me parece, natural, una respuesta natural ante fenómenos que quizá no comprendemos del todo. El caso de una persona que vive con una adicción, pero no podemos atribuirlo basado en evidencia científica a producto de malas decisiones o de un lapso en el juicio de las personas. Eso simplemente es falso.
Y quizá esto te va a parecer todavía más extraño, pero la adicción tampoco es una enfermedad, no es una enfermedad. Hay un doctor muy reconocido, el doctor Gabor Maté. Te invito a que conozcas un poco más sobre su trabajo. Es un médico canadiense que nace en Hungría y es un experto internacional en diferentes áreas de la salud, sobre todo en temas específicos como las adicciones, el trauma y el desarrollo infantil. Quiero compartir contigo la definición del doctor Maté, porque creo que engloba de manera muy adecuada el conocimiento más reciente y la mejor evidencia con la que contamos a la fecha en lo que se refiere al tema específico de las adicciones. La adicción, de acuerdo con el profesor Maté, es un proceso muy complejo. Es un proceso psicológico, es un proceso emocional, fisiológico, neurobiológico, social y espiritual. Y este proceso muy complejo se manifiesta a través de cualquier comportamiento en el que una persona pueda encontrar alivio o algún tipo de placer temporal, pero que a largo plazo le causa consecuencias negativas, ya sea a él o a ella o a otras personas. Y a pesar de esas consecuencias negativas, la persona se niega o es incapaz de renunciar a este comportamiento. Estamos hablando de un proceso. El doctor Mate habla de tres características principales que están presentes en todas las adicciones y que creo que también están dentro del contexto de la definición. Son muy importantes. La primera de ellas es la naturaleza de que hay un alivio o un placer a largo plazo, a corto plazo, y por lo tanto un deseo. Hay un alivio o placer a corto plazo que estamos buscando y un deseo asociado a este. Y además de este alivio a corto plazo, estamos hablando también, como punto número 2, de un sufrimiento a largo plazo para uno mismo y para los demás. Ahí vamos dos características. Y la tercera característica es una incapacidad para detenernos. No lo podemos evitar. Si te das cuenta, tanto la definición como estas tres características claves no solo aplican a las sustancias. De hecho, si lo piensas detenidamente, le puedes dar pausa y regresar en el video para volver a escuchar la definición. Es muy posible que en algún momento hayas sentido que tú encajas en esta definición. De hecho, el doctor Mate, cuando habla de esto en conferencias, justamente hace ese ejercicio, les pregunta a su audiencia, después de escuchar la definición, ¿quién ha vivido en algún momento de esa manera? Lo que él ha encontrado es que siempre todas las personas levantan la mano, ¿no? ¿Qué nos dice eso acerca de las adicciones? Quizá son más prevalecientes de lo que quisiéramos reconocer. Quizá todos tenemos algo pendiente, algo que queremos atender y que nos lleva a tomar estas conductas o consumir estas sustancias. Ahora, ustedes ya saben, ¿no? Que ya podemos hablar de adicciones al alcohol, una de las más graves, severas, millones de muertes cada año en todo el mundo, al juego, al sexo, a TikTok, al trabajo. Y todas estas en realidad cumplen una misma función. La función de una adicción es la de proveer de alivio a la persona. En muchas medidas, la adicción es una forma de intentar sanar con una sustancia o con un comportamiento específicos. Y de hecho, siento decepcionar en este caso, las sustancias no son adictivas por sí mismas. Este intento por aliviar, por sanar, es algo que ocurre de manera muy pareja en todas las sustancias, en todos los tipos de comportamientos. Entonces, las sustancias no son adictivas por sí mismas y quizá algo que todavía nos puede hacer pensar todavía más.
La mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas que consumen sustancias, hablando de sustancias en específico, pero esto también aplica a comportamientos, incluso de manera continua, incluso las que tú puedes pensar que son las más dañinas para el ser humano, no desarrolla una adicción. Esto es muy, muy, muy importante, porque en ocasiones pensamos que al consumir alguna sustancia, automáticamente ya estamos manchados, que ya somos personas que han tomado un grave camino, un error muy, muy malo, que no es bueno para ellos, para ellas. Y quiero tocar otro tema muy importante, porque en este momento tú podrás imaginar, bueno, está bien, pero ¿qué hay del componente genético, no? La genética juega un rol muy importante, ¿no? También se cree que esto es el caso. Aun cuando existen ciertas predisposiciones genéticas, sabemos ya ahora, estas no son relacionadas a la adicción específica, sino están relacionadas a otras variables, como por ejemplo el estrés que vivió alguna madre en el útero antes de que nacieras. La evidencia también nos ha mostrado que no hay un gen asociado a las adicciones. Es posible que no se vaya a encontrar. Entonces, no le podemos atribuir tanto a la genética de una persona. A veces queremos pensar que la genética entonces nos condiciona y ya somos víctimas de ello, cuando no es así. Mucho de lo que estoy tratando de comunicar es que al hablar de las adicciones es súper importante tener cuidado con el lenguaje que usamos y el tratar de evitar algún tipo de actitud estigmatizante solo al hablar de ello. Es muy importante tratar de comprender cuál es la verdad acerca de las adicciones, acerca no solo del tema de la marihuana, pero en cualquier contexto, porque esto puede ayudar a una persona que esté cercana a ti pasando por una situación así. Entonces, regresando al tema de la marihuana, ¿es posible desarrollar una adicción a la marihuana? Por supuesto, claro que sí, es muy posible. Es algo que ocurre, es algo que ocurre en menor proporción a otras sustancias, pero sí llega a ocurrir. Y por ejemplo, el caso específico del uso medicinal de personas en, por ejemplo, un contexto clínico controlado donde lleva un monitoreo con un médico, con una doctora, ese riesgo todavía se reduce y es casi nulo. Es muy raro ver, tanto en la evidencia científica como en el mundo real, en la clínica, que una persona desarrolle un consumo problemático, una adicción a la marihuana. Pero sí hay personas que buscan en la marihuana este alivio al que hacemos referencia. Y yo quiero dejarte con un recuerdo de estas tres características de la adicción en caso de que consumas marihuana o de que alguien cercano a ti lo haga. Uno, te da alivio, te da placer en el corto plazo y por lo tanto tienes un deseo fuerte. Dos, te ha generado sufrimiento durante ya un largo tiempo a ti y a otras personas que están cercanas a ti. Y número tres, sientes que no puedes detener tu consumo. Yo creo que es muy importante para mí decir que cada persona puede responder estas tres preguntas, tanto para ustedes como para alguien cercano a ustedes, y determinar si es algo que está pasando en tu vida. Me preguntan constantemente si hay límites en las dosis diarias o la cantidad de marihuana que puede uno consumir de manera segura, o situaciones en relación a la frecuencia, si hay forma de medir esto. Entiendo que de repente algunas personas podrían responder en relación a ello. Sé que se ha hecho esto en el pasado, pero mi experiencia, si les sirve de algo trabajando en cannabis por más de 10 años, no hay forma, no hay límites de dosis. Hay una razón muy específica por ello
además de lo que he mencionado en relación al tema de las adicciones en general, pero específicamente con el tema de consumo de cannabis, que se puede comentar es que el consumo de cannabis interactúa con tu sistema endocannabinoide. Y este se encuentra de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Entonces es muy variable esto. Y lo vamos a ver un poco más adelante, un poco de estos detalles, pero también hay personas que pueden ser más sensibles al uso de marihuana. Entonces no hay forma de saberlo, desafortunadamente, a la fecha. Falta investigar un poco más. Pero el primer paso es identificarlo. Y el siguiente puede no ser tan evidente para ustedes o para alguna persona que esté cercana a ti. Queda también un poquito fuera del alcance de esta discusión, de este espacio, pero quiero decirte a ti, si es algo por lo que estás pasando, a todas las personas también que te acercas a ver esta transmisión, que es muy posible sanar, que es muy difícil desarrollar un consumo problemático, una adicción, pero que hay forma de salir adelante. Y un último apunte sobre adicción antes de pasar al último punto de esta discusión. Quizá no lo sabías, pero las personas adictas a la marihuana o a otras sustancias en realidad no son adictas a la marihuana, son adictas a la dopamina. De hecho, la adicción a la marihuana es muy curioso, pero afecta menos a las personas que, por ejemplo, algunos comportamientos, sobre todo de los más recientes que estamos observando en la sociedad. Por ejemplo, ver mucha pornografía o todas las diferentes aplicaciones con notificaciones en tu teléfono celular, las cuales de hecho por diseño están preparadas para fomentar en nosotros estos hits de dopamina más constantes todo el tiempo. Entonces, en una época en la que tenemos estímulos de dopamina, estos hits constantes a la mano todo el tiempo, sobre demanda, de forma inmediata, esto debería alarmarnos mucho más que una persona fumando marihuana. A muchas personas naturalmente les preocupa el consumo de marihuana en adolescentes. Hablaremos un poco más adelante sobre ese tema, pero no hay una asociación. Hablaremos de este tema al final, los mitos. Si tienes hijas o hijos, a mí personalmente me preocupa más el celular que la marihuana. Ahora vamos a pasar al último bloque, a la última parte de esta discusión, donde vamos a hablar un poco sobre algunos de los mitos directamente que se le han atribuido al CBD y a la cannabis. Vamos a hablarlos de frente, entonces vámonos muy rápido porque estos mitos me preocupan y sé que los has escuchado, sé que seguramente tienes algunos otros, ponlos en los comentarios y avísame si tienes algunos otros mitos que quieras que comentemos. Seguramente vamos a preparar mucho más información sobre estos temas porque es muy emocionante que ya hay mucha evidencia en relación a estos temas. Número 1, la marihuana daña el cerebro. Esto es completamente falso. De hecho, como lo puntualicé al inicio de esta conversación, a la cannabis se le atribuyen propiedades neuroprotectoras. Esto es que literalmente protegen y ayudan a proteger tu sistema nervioso de algunas enfermedades. Aún así, una estimulación excesiva de tu sistema endocannabinoide sí puede ocasionar daños a tu salud. Por eso es muy importante para mí recomendar que si tú decides consumir marihuana, que trates de no hacerlo hasta después de los 25 años. Esta edad puede ser un poquito arbitraria en algunos escenarios, pero hay un poco de evidencia en relación a esto. Entonces, solo para estar seguros, 25 años. En años recientes se han estudiado los endocannabinoides, que son neurotransmisores o mensajeros que envían señales entre células nerviosas y que estos son producidos por tu cuerpo, son parte de este sistema al que hemos hecho referencia. Y en años recientes se ha estudiado una relación entre estos y los neuroesteroides. Son básicamente esteroides producidos por el cuerpo que afectan de alguna manera las funciones de tu cerebro. Ahora sabemos que ambos son parte de sistemas de regulación, cada uno por su cuenta, que ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo humano. Lo hacen de diferentes maneras. Y en conjunto ayudan principalmente en la prevención de algunos de los trastornos relacionados con el sistema nervioso, hablamos de neuroprotección,
y también para ayudar a mantener la plasticidad neuronal, que básicamente es la habilidad de tu cerebro para adaptarse a nuevo conocimiento, a nuevas experiencias o a algún tipo de lesión. Bueno, investigación reciente indica que uno de estos neuroesteroides, la pregnenolona, actúa en el sistema endocannabinoide. Cuando existe una activación muy elevada del receptor CB1, que es el más importante y el cual se activa cuando consumes marihuana, de hecho se activa la producción de este neuroesteroide, lo cual desacelera la actividad de este sistema. Entonces, este ciclo regulador de la pregnenolona y el receptor CB1 es uno con el que cuenta tu cuerpo desde que naces. Ayuda a mantener tu cuerpo en equilibrio y está directamente relacionado también, ahora ya se sabe, con el consumo de altas dosis de marihuana, en el caso de personas que lo hacen de manera frecuente. Y también, por eso estoy comentando esto, está relacionado con el proceso de adicción, cuando existe un consumo sostenido de altas dosis de marihuana. Entonces, en resumen, para no darle muchas vueltas, tu cuerpo cuenta con un mecanismo propio para protegerte de esta estimulación excesiva del receptor CB1. Pero este mecanismo es un mecanismo, ¿no? Se puede ver afectado por varias razones. Tu genética, el ambiente en el que te desarrollas e incluso tu estilo de vida. Entonces, esto no quiere decir que adentro de tu cuerpo no es posible que desarrolles alguna adicción a la marihuana. Al contrario, sino más bien existe ese mecanismo, te protege, pero si cruzas ciertas barreras o si otras condiciones cambian, esto puede alterar tu sistema endocannabinoide. A mí me alarma mucho que este sea un ejemplo claro de por qué es tan relevante que la comunidad médica estudie formalmente este tema, ya que la literatura está generando mucha información como esta acerca de los mecanismos que antes no se conocían en diferentes patologías, independientemente del tema de la marihuana. Otro mito. Segundo, la marihuana es una droga de entrada. Esto es completamente falso. Múltiples estudios han evaluado este mito. Lo han desechado ya en múltiples ocasiones. 2 estudios te menciono publicados en 2021. Uno de ellos, realizado por el Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, ha demostrado que la introducción de leyes de marihuana recreativa no han aumentado el uso de otras sustancias, no han aumentado la sobredosis por consumo de sustancias y no han aumentado o cambiado o afectado otros indicadores clave que te puedas imaginar específicamente en relación a este tema. De hecho, algo muy interesante ha ocurrido. La introducción de mercados regulados de marihuana ha tenido un efecto muy positivo en 2 drogas legales, el alcohol y los opioides. En múltiples estudios se ha demostrado que los mercados de marihuana reducen el consumo de alcohol. Así es, reducen el consumo de alcohol y también los accidentes y muertes asociados al consumo de alcohol. Esto ni siquiera los proponentes más fervientes de la marihuana lo esperaban, lo anticipaban. Además, el uso de cannabis medicinal está siendo utilizado con mucho éxito por pacientes que utilizan opioides para reducir el dolor crónico, ayudando también naturalmente a reducir el impacto de la epidemia por opioides y de las muertes ocasionadas por la misma, una que continúa afectando de grave manera, principalmente a Estados Unidos, a Canadá y al Reino Unido. Mito número 3, el consumo de la marihuana aumenta la violencia. Esto es falso. En Estados Unidos se publicó un estudio que específicamente buscó evaluar el efecto de las leyes de cannabis en el crimen organizado, en el narco mexicano. Sobre todo, este estudio se hizo en estados que colindan con la frontera, colindan con México, en la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. Y bueno, los resultados fueron impresionantes. Este estudio me encanta, esto lo he compartido en diferentes foros con la autoridad regulatoria. Se encontró una reducción del crimen violento, principalmente en estos estados de la frontera, en un 12.5% y los homicidios se desplomaron en un 40%. Número 4.
El consumo de marihuana aumenta en adolescentes cuando hay una legalización de la marihuana. Esto es falso también. Un estudio publicado en septiembre de 2021 justamente hacía referencia a este estudio, buscó evaluar la asociación entre la legalización y el consumo de marihuana en adolescentes en los Estados Unidos. Utilizaron datos de una encuesta muy grande, una encuesta de comportamiento de riesgo juvenil, utilizando data de 1993 a 2019. Al usar datos de un periodo de tiempo más largo, este estudio permitió evaluar esta asociación en específico de una mejor manera, ya que se habían hecho estudios de menor calidad previamente que habían arrojado como resultados medio, pues no tan concluyentes, digamos. Estos autores concluyen que no existe una asociación significativa entre la introducción de mercados de marihuana medicinal o de uso adulto y el consumo de marihuana en estudiantes de preparatoria. Estos resultados son muy interesantes porque el estudio analizó datos no solo nacionales, pero también locales. Y también se encontró que la legalización de la marihuana no estuvo asociada tanto con un consumo actual o inclusive con un aumento en la frecuencia del consumo de la misma. Otro mito número 5, ya llevamos 5. Los mercados de la marihuana aumentan los episodios psicóticos. Esto es falso. Un estudio publicado apenas el 25 de enero de 2023 por primera vez buscó cuantificar esta asociación, la asociación entre los mercados regulados de marihuana en las tasas de reclamos utilizando datos de empresas aseguradoras, tasas de reclamos de atención médica relacionados directamente con la psicosis en Estados Unidos. El estudio utilizó información de 63 millones de personas de 2003 a 2017. Concluye que no hay tal asociación y que las políticas que legalizan el uso de la marihuana en general no están asociadas con un aumento en casos relacionados con la psicosis. Los autores sí apuntan en este estudio, debo reconocer, que hay ciertas poblaciones que podrían verse más afectadas de manera desproporcionada. Entonces hay que poner un poquito de atención en investigaciones futuras en ciertos grupos poblacionales. Mito número 6, ya llevamos 6. La marihuana afecta la salud mental de la población en general. Esto es falso. Un estudio longitudinal realizado con 4.043 personas gemelas buscó justamente analizar los efectos de la legalización de uso adulto de la cannabis en el consumo de sustancias, en los trastornos por consumo de sustancias, las adicciones en específico y de la salud mental en general. El estudio concluyó que la legalización de la cannabis no tuvo ningún impacto negativo en la salud mental y hay algunas vulnerabilidades que han sido comúnmente asociadas, hablando del estigma, con el uso de la marihuana, que estas no fueron amplificadas con la introducción de un mercado regulado. 6 mitos. Seguramente tienes más. Seguramente hay más que podamos comentar en relación a esto. Hay bastante que tenemos que comentar sobre ello. Pero en resumen, lo que quiero plantear y poner a tu consideración es que no falta evidencia científica, falta visibilizar la evidencia que está saliendo y reducir un poco este estigma. Pero día con día, estudio tras estudio, la marihuana empieza a acomodarse, empieza a encontrar su lugar dentro de la sociedad contemporánea de una manera segura. Hay cosas muy interesantes que están empezando a ocurrir, no solo en el área de las ciencias, de la salud, también en la investigación, en la planta en específico, en la parte agrícola y otras cosas que son muy emocionantes. Y obviamente en los efectos benéficos en las poblaciones que le han integrado, pues hay otros tipos de beneficios como por ejemplo beneficios fiscales. Están empezando a construir escuelas, están empezando a reparar un poquito los daños, liberando a personas de la cárcel. Mucho que comentar. Hoy hemos tratado de poner aquí a discusión un poco sobre cómo identificar estos sesgos, el estigma de la marihuana, en específico en esta planta, ¿no? Aprendimos un poco sobre las adicciones, cómo estas no son razón para discriminar. Yo te invito a tampoco alarmarte en específico con este tema.
También hemos comprendido un poquito acerca de cómo en otros lugares, en algunos países, han aprendido algunas lecciones acerca de cómo integrar de forma segura el uso de la cannabis y qué efectos en realidad ha tenido en la sociedad cuando esto ha pasado, ¿no? Todavía quedan muchos pendientes por atender. Me gustaría explorar algunos de estos en otra oportunidad, como los enfoques en la reducción de daños, algunas de las cosas que he mencionado brevemente. Queda pendiente también una reforma sistémica en nuestro sistema de salud. En fin, muchas cosas quedan pendientes. Pero el mayor pendiente, siento yo, es el de los pacientes. Sus voces han sido en muchas ocasiones silenciadas, estigmatizadas, ridiculizadas, mal atendidas, mal entendidas también. El dolor de muchas personas ha sido ignorado. La necesidad también ha sido ignorada, inclusive por la comunidad médica en algunos casos. Entonces, si conoces a alguien que utiliza cannabis para mejorar su salud, yo espero que puedas tener un poco de empatía con él o con ella. Si eres tú una persona que está utilizando cannabis o que está pensando en integrar cannabis medicinal a su vida, te puedo decir que hay millones de personas en todo el mundo validando un poco lo que ya se empieza a conocer acerca de cómo integrar esto de manera muy adecuada, muy segura, con un seguimiento médico adecuado. Y que no estás sola, no estás solo, hay muchas personas que están pasando por la misma situación. Si crees que esto puede beneficiar a tu familiar o a alguien cercano a ti, descarga por favor nuestra última versión. Está muy bonito el ebook 2023. Tienes en pantalla el QR, descárgalo ya porque está muy bonito, está muy instructivo, muy educativo, y compártelo con tu médica, con tu médico, con tu familia, con todo México y con toda Latinoamérica. Nuestro equipo médico está a tus órdenes en cualquier parte de México y en Latinoamérica. Soy José Lugardo Espejel, director de Sativa Care, a nombre del equipo médico de la primera clínica de cannabis medicinal en México. Te doy un saludo. Hasta la próxima.